En Colombia, Laura Sarabia, quien asumió la Cancillería a finales de enero, renunció al Ministerio de Exteriores. Se trata de una figura muy cercana al presidente Gustavo Petro, quien lo acompañó desde su campaña y ha ocupado otros cargos como la jefatura de gabinete. Su salida significa la que ha sido una constante de cambios de cartera en los 3 años de administración. Para el análisis nos acompaña Manuel Camilo González, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, experto en política de América Latina y profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar con nosotros. Le pregunto por qué renuncia Laura Sarabia. Esta dimisión viene marcada por unas fuertes discrepancias en torno a la licitación de los pasaportes, algo que también se evidenció con los 2 predecesores de ella. Juan, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay 2 factores importantes a tener en cuenta para conocer el porqué de esta renuncia. Primero es que dentro del gobierno de Gustavo Petro siempre hay una interna de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Esa, digamos, pugna ya parece estar resuelta a favor de Benedetti, ya que el presidente pues le ha perdido mucha confianza a Sarabia y eso pues obviamente afecta mucho el desempeño y las acciones de su canciller. Y segundo, hay que decir que el mismo presidente se ha prestado para que, digamos, el ambiente al interior del gabinete sea un ambiente que esté muy relacionado con la lealtad. Y eso lo que hace es estirar un poco la voluntad de sus ministros para hacer acciones que obviamente demuestren esa lealtad. Entonces, por ejemplo, el decretazo, incluso esta licitación de los pasaportes, a veces transgrede la ley, a veces roza con la ilegalidad y muchas veces estos ministros para evitar digamos, algunas cuentas con la justicia a futuro, pues simplemente renuncian para no ser objeto de investigación a futuro. Laura Sarabia tiene 31 años, asumió como la canciller más joven en la historia de este país. Se la ha criticado incluso por su falta de trayectoria política. ¿Quién es esta figura que en algún momento llegó a ser de mucha importancia para Petro? Así es, el mismo Petro lo reconoció en su reciente tuit en X, y es que ciertamente había sido la persona más organizada y que de alguna forma había sido como una especie de hormiguita trabajadora en términos de todas las funciones, tanto en campaña como en el gobierno. Y sin duda, yo creo que su salida lo que termina por afectar es ese orden que debe tener cualquier gabinete para que ciertamente el gobierno nacional pueda ejecutar, porque sí, hay que decirlo, el gobierno Petro tiene un déficit, digamos, en la ejecución del presupuesto que no se logra ciertamente con esta alta rotación. Y hay que decirlo, Laura Sarabia era ciertamente como una especie de actor que era un polo a tierra para muchos ministros cuando fue jefa de gabinete y que ciertamente le dio una especie de orden, ella venía un poco con Luis Gilberto Murillo, pero le dio cierto orden a la Cancillería para obviamente afrontar los retos, particularmente este reto que se venía con la licitación de Tomás Grelcanson y obviamente con la imprenta nacional. No es la primera vez que vemos a algún ministro de Petro dar un paso al costado. Ya usted nos explicaba que esto puede venir debido a esas discrepancias por temor a eventuales irregularidades que se puedan presentar. ¿Qué otros altos funcionarios han renunciado al gobierno por casos similares a lo de Sarabia? Bueno, es muy curioso que, digamos, Laura Sarabia es una de las pocas, digamos, ministras que ha renunciado. La mayoría de los ministros que ha tenido Petro, particularmente, han sido despedidos por el mismo Petro, lo que llamamos aquí en Colombia como remisones. Y ciertamente, digamos, esto deja un punto, digamos, importante en términos de la rotación que ha tenido el gobierno nacional. Y es que esto es muy distinto a lo que ha pasado con los distintos cambios de gabinete. Y es que por primera vez una ministra que es tal vez de las más estratégicas en términos, digamos, electorales para Petro, pero también, digamos, dentro de la lógica del gobierno, pues la que ha al costado. Porque antes, ciertamente, lo que era pues, el presidente Petro, ciertamente era sacar a aquellos que eran moderados. Yo creo que ciertamente Laura Sarabia lo que hizo fue dar un paso al costado, más que todo para evitar, digamos, este tipo de irregularidades, pero ciertamente deja constancia de que las discrepancias que tiene con el presidente pues son discrepancias muy profundas, obviamente que no comparte y que ciertamente la estarían dejando en un campo muy fangoso a la hora de, obviamente de salvar su gestión, tanto como jefa de gabinete cuando fue, digamos, en los primeros años de Petro, como ahora como canciller, que pues ahora renunció. Señor González, nos ha dado usted un panorama bastante completo acerca de estas salidas y entradas de gobiernos, de ministros, los remesones en el gobierno. Estamos hablando de más de 50 ministros en 3 años de administración para el presidente Petro. ¿Cómo se explican estos cambios tan constantes de jefes de cartera? Bueno, hay una explicación, digámoslo así,
prudente o tradicional y es que tiene que ver con la propia trayectoria del presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá y es que tuvo toda esta, digamos, rotación, alta rotación en sus funcionarios en la alcaldía, entonces algo que ya viene, digamos, por defecto de fábrica, si se quiere, del jefe, de obviamente de estos ministros, que en este caso es el presidente Petro. Pero hay una hipótesis un poco más audaz, y es que ciertamente estamos hablando de un presidente que incluso a los 6 meses de haber iniciado su mandato, rompió con la coalición de gobierno, una coalición que incluso le aprobó una reforma tributaria muy discutida, muy progresiva, obviamente con impuestos y demás, y que obviamente se atrincheró con, digamos, con sus afines. Entonces, digamos que esta hipótesis ya lo que busca es entender que Petro lo que quiere tener alrededor es gente que solamente obedezca sus órdenes y particularmente pensando en que lo que se viene es las elecciones de 2026, es obviamente todo un campo electoral muy importante, particularmente muy ambientado en un tema de polarización que uno ha visto recientemente con la consulta popular, por ejemplo. Entonces, yo lo que creo es que Petro, muy desconfiadamente, está actuando a favor de atrincherarse con aquellos que simplemente siguen sus órdenes y no necesariamente aquellos que le dan consejos que pueden de alguna forma mejorar su gestión de cara al futuro. ¿Qué impacto ha tenido esta postura del presidente, estos cambios de gobierno en estos 3 años de gobierno? ¿Cómo se ha reflejado cómo se ha visto reflejado en su agenda de gobierno? Yo creo que hay dos efectos importantes. Primero es que ha ahuyentado, ha aislado a su gobierno y ha ahuyentado obviamente a aquellos actores, digamos, que están flotando entre posiciones extremas. Y es que ciertamente el gobierno Petro inició siendo un gobierno de centro izquierda, un gobierno muy moderado, pero que a los 6 meses al sacar una serie de ministros que eran del ala más reformista, pues obviamente tiró obviamente hacia el ala mucho más radical. Eso ahuyenta de alguna forma, digamos, la ayuda o la voluntad de otros actores para colaborar con el gobierno nacional. Y digamos, en segunda instancia, yo creo que el efecto también se nota en la gobernabilidad. Y es que ciertamente cuando tú no tienes ministros que responden a tu coalición de gobierno, sino simplemente a tus decisiones personales, pues obviamente ese apoyo en el legislativo se ve traducido en bloqueos institucionales. Tanto así que el gobierno, pues obviamente llamó una consulta popular desconociendo las decisiones del Congreso. ¿Por qué? Porque ya tenía los puentes literalmente detonados con el Congreso porque no tenía de alguna forma ayuda en el gabinete por parte de estos partidos. Entonces yo creo que esos son los dos grandes efectos importantes para entender por qué tanto cambio, un cambio que es más ideológico que técnico y que pues obviamente el gobierno nacional pues ha pagado muy caro en términos de gobernabilidad. Y ya para terminar, vimos entonces cómo han sido esos 3 años de gobierno en lo que se refiere a estos cambios de ministros. ¿Qué esperar entonces en el poco más de un año de legislatura, de mandato que le queda al presidente Petro en este panorama, en este momento, por ejemplo, sin cancillería, sin nadie al frente de la Cancillería, que es una cartera obviamente clave para cualquier gobierno? Bueno, yo creo que ciertamente vamos a tener una crisis en términos, digamos, operativos de la Cancillería. Creo que ciertamente la alta rotación simplemente lo que está haciendo es tirar el balón hacia adelante para la crisis, pero literalmente el gobierno solamente tiene dos opciones. O profundizar más la crisis con esta alta rotación, consiguiendo literalmente el ministro ideológicamente más afín al presidente, pero que no necesariamente responda a las necesidades del momento, o literalmente recular sobre su posición y aceptar que ciertamente el contrato con Thomas Greb tiene que continuar. Entonces estamos hablando de una transición permanente, digamos que no se consolida ningún modelo de gobernanza en los pasaportes. Y yo creo que al final de cuentas, para las elecciones de 2026, ciertamente lo que ya estamos viendo, no solamente en este momento como tal, sino desde la consulta popular y desde que se rompió la coalición, es que ciertamente estamos hablando de una radicalización del gobierno, de que simplemente pues el gobierno solamente quiere gobernar con aquellos que tienen sus mismas ideas. Y eso pues ciertamente es muy perjudicial, porque ciertamente lo que estamos viendo es que no es un gobierno que se abra al pluralismo, sino que ciertamente se atrinchera en sus decisiones ideológicas. Manuel Camilo González, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, experto en política de América Latina, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Buenas tardes. A ustedes también, gracias. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más información.